que hay bastante niño había por aquí en la época de los 70 por ahí, y a los niños aquí les dicen guambras. Sí, en México sé que les dicen chavo, aquí es guambra, aquí en el Ecuador. Voy grabando, vamos viendo cómo nos va. Bueno, valió la pena. Aquí les llaman farmacias, en Colombia sé que les llaman droguerías, en donde venden medicinas, no, medicamentos. Aquí hay otra farmacia, sana, para las chicas. Pasando, las chicas pasando. Por aquí hay gente que es media lanza, que tener un poco de... Esta es la famosa avenida 10 de agosto. Es la 10 de agosto. Aquí me paso. Todavía no me tocaba pasarme, pero me pasé. Porque hay unas personas que estaban medio sospechosas por ahí. Los quiero evitar muy compartidos. Esa de ahí es la avenida Patria. Es la avenida Patria. Son las paradas de buses. Estamos en la avenida Patria. Y vamos a llegar al Parque El Ejido. Parque El Ejido. Aquí se juegan unos partidos de vóley también bien buenos. Ahí al fondo se ven unas canchas. De vóley, si ven ahí, están templadas las redes. Ahí juegan unos partidos de vóley bien buenos. Hay gente que juega muy bien el voleibol. Este es deporte de acá de Latinoamérica, Ecuador. Sé que juegan por Bolivia, Colombia. No sé en qué lugares más juegan. También se dedican a jugar cartas ahí. Se ven esas personas. Esas personas están dedicadas a jugar naipe. Hay un juego que se llama con las cartas, se llama 40, 21, póker. Y así se pasan jugando. También es un lugar de comiditas ahí, que es barato. Ahí sí que la comida es barata. Esta es la avenida 10 de agosto. Aquí vamos grabando bien, la cámara no molesta. Hasta ahorita no me molesta la camarita. Está haciendo un sol bastante fuerte, se puede decir. Este se denomina el Parque El Ejido. En este parque cuenta la historia que le arrastraron a un presidente que se llamaba Eloy Alfaro, presidente del Ecuador. Le arrastraron porque supuestamente el pueblo estaba descontento con la manera como él estaba gobernando. Le arrastraron, le quemaron vivo, y hay una estatua acá en el parque en homenaje al general Eloy Alfaro. Era un ex militar, general Eloy Alfaro. La historia
dice, más allá de lo que le mataron, que fue un excelente presidente. Fue un excelente presidente. Pero le mataron. Bueno, a veces los pueblos gobernados por ciertos caudillos que lo único que quieren es tener el poder, van y hacen daño y matan a las verdaderas buenas personas o líderes. Eso se da en casi todo el mundo. Ahí estamos viendo un parquecito, hay unos lugares para que la gente se disipe, se relaje. Sí. Parquecito. Este es el famoso Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en donde la gente trabajadora aporta. Recuerdo que se aportaba el 9.36% del salario básico del ecuatoriano. De lo que se ganaba uno neto, de eso les contaban 9.36%. Y eso iba al IES. Y la atención nunca ha sido buena. El parque, como ven, está cortada las hierbas. El césped está bonito. Está bonito. Es un parque bastante grande. Sábados y domingos igual este parque es a full. Lleno. Como ven, este es uno de los primeros edificios más altos que hubo aquí en Quito. Se llama el Mutualista Benalcázar. Creo que tiene alrededor de, bueno, voy a contar rápidamente, 26 pisos, algo así. Es un edificio alto, pero ese quedó chiquito o pequeño comparado con los que hay ahora. Ahora sí hay edificios altos aquí en Quito, pero están en la zona norte, que es para allá. Esa es la zona norte. Acá estamos yéndonos para la zona sur. Este es una estatua, si no me equivoco, de Juan Montalvo. Vamos a verle. Miren, se han olvidado de poner el nombre o se llevaron la placa, porque no hay. Pero para mí es Juan Montalvo. Y ese es el parque elegido. Hay unos árboles imponentes, muy hermosos, antiguos. Este es un árbol de guava, pero como el clima no es tan caliente aquí, no crecen. Mire, por el lado que voy, siempre hay los firulais. Ahí están 3 firulais. Hay una parada de buses y puestos de bicicletas en todos estos lugares. Todo esto es de bicicletas. La calle Tarqui. Ahí está la escultura el presidente Velasco Ibarra, que fue presidente del Ecuador, ¿no? Dame un balcón y seré presidente, decía. Ahí están las letras que dice: dadme un balcón en cada pueblo y seré presidente. Rinde homenaje de admiración a José María Velasco Ibarra. ¿Sí? Desde 1893 hasta 1979 fue presidente. Aquí hay una especie de construcción que dice paraboloide hiperbólico. Sí. Y la han dejado así, pero lo que yo recuerdo, esto era una construcción de
en la que había almacenamiento de gasolina, o era una de expendedora de gasolina aquí. Pero esto es más o menos unos 30 años atrás, de lo que yo recuerdo. Todo esto es lugares de bicicletas, arreglan bicicletas, venden bicicletas y también accesorios. Estás todo al borde del parque elegido, precisamente porque los fines de semana aquí hay bastante personas con bicicletas. Los fines de semana y feriados es lleno este parque. ¿Sí? Entonces, aquí supuestamente revisan los procesos que hacen instituciones públicas. Sí. Este edificio fue quemado en una revuelta que hicieron personas que salieron a protestar, pero la protesta se tornó en la quema de este edificio. Y el que paga los platos rotos de eso es el pueblo mismo. Pero ya está reconstruido, refaccionado, se le ve bonito. Esperemos que no vengan personas a dañar. Ese parquecito del fondo se llama el Parque El Arbolito. Es un parque utilizado para las reuniones de las personas políticas o las personas con fines políticos que se reúnen para protestar. Siempre se reúnen aquí y lamentablemente siempre dejan destruido. Sería bueno que de alguna manera se preserve estos lugares intactos. Esta calle se llama la avenida 6 de diciembre. Sí, esta es una avenida bastante concurrida. Quito es más o menos una franja larga, no es cuadrada, es una franja larga la estructura de Quito, hasta llegar a Carapungo, Calderón, esos lugares. En este parque Arbolito se sienta, se acuesta ahí donde le están arrastrando a esa chica. Si ven, le están sacando los zapatos. Justo ahí sabe hacer teatro de la calle Carlos Michelena. Justo ahí donde le arrastran a esa chica. ¿Sí revisan? Bueno, ahí. En este parque también, cuando llega a las 6 de la tarde, 7 de la noche, pues ya cuando oscurece, no es conveniente cruzar solo. Hay que ir por los lados exteriores, porque es un poco peligroso. Miren, aquí hay un rótulo que dice: recoja los desechos de su mascota. Sí, pues no, debemos hacer eso. Me parece lo más lógico que podemos hacer para no ensuciar y no molestar a otras. Jorge Carrera Andrade, poeta mayor del Ecuador. Aquí yace la espuma. Un poeta ecuatoriano. José Enrique Rodo, escritor, periodista, educador político. Excelente. Y aquí va a ser la entrada a la metrovía, al metro del Parque Elegido. Ya está terminado prácticamente. Están esperando para que algún rato, ya creo que en diciembre, empiece el funcionamiento del metro. Esto está construido, está bien abajo, no hay cómo verle, pero por aquí se entraría. Es el metro de Quito, que próximamente entrará en funcionamiento. Ese metrovía también tuvo bastante avance con el señor Rodas. Después entró un alcalde que se llamaba Yunda.
se estancó la cosa. Vino un señor que ahora está de alcalde, que él es el que está tratando de hacerle funcionar. Claro que la obra quedó avanzada bastante, pero esperemos que nos entreguen esta obra en diciembre, porque el transporte aquí en Quito sí hace falta que mejore. Es la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí está, por ahí se entra a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es del teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí también se hacen eventos. Sándor Petőfi, poeta húngaro. Fedor Dostoyevsky, escritor ruso. Si ven allá ese árbol, horrendo árbol, está derrocado. No sé si se cayó solo o... Sí, está arrancada la raíz. Parece que sí. También se le conoce a Ecuador como la tierra de osos. Miren, ahí tenemos un oso, principalmente por Papayacta vía a el oriente ecuatoriano. Se puede divisar los osos. Tierra de osos. Un oso andino. Y ahí está el oso andino. Es un parque, es un árbol inmenso. Y aquí sí dice bien el dicho de lo que dice del árbol caído. Todos hacen leña. Está recortado. Es un árbol inmenso. Miren ahí. ¿Qué es eso? Parece un pie, pero alguien está metido ahí durmiendo. Si ven un pie. Sí, ahí están durmiendo. Parece que están en su faena ahí. Durmiendo no creo. Sí, aquí hay gente de la que se esconde a dormir por estos lugares, que hacen refugio a los árboles. Vamos llegando. Hay lugares en los que venden cosas. Y aquí empieza, esta es la calle Patria, la avenida Patria. Aquí empieza el Quito moderno. Desde aquí para adelante empieza el Quito moderno, porque desde aquí empiezan los edificios altos, las estructuras ya que tienen más realeza, más ¿cómo se puede explicar? Más actuales, ¿no? Este es el Parque El Ejido. Parque El Ejido. Ya que no saben cómo se llama este arco. Este arco no sé si fue traído de otro país, pero yo creo que se llama el Arco del Triunfo, pero no estoy tan seguro. Si es que alguien tiene conocimiento, por favor escriban y suscríbanse y denme un like. Ahí está el nombre del arco. Arco de la Circasiana, dice. Este es el Arco de la Circasiana. ¿Sí? Aquí había un monumento también de la lucha del bien y el mal. Ahí está el Hotel Hilton Colón y al frente está la Avenida Amazonas. Desde aquí empieza el Quito moderno. Entonces en esta zona, más al norte, hay edificios más altos, más bonitos.
Y en el lado del fin de esta calle empieza la avenida 10 de agosto, que ya venimos por ahí. Ahora nos vamos a aventar a el Parque Elegido. Miren, aquí hay unos bebederos de agua que se les ve chéveres. Bebederos de agua. Sinceramente no sé cómo funcionar. No sé, se puede distinguir algún voto. Esta es una escultura de un elefante. Por aquí pasan las bicicletas los días domingos cuando hay ciclopaseo. Aquí ahí está señalada la ruta de las bicicletas por donde tienen que pasar y llegan a la avenida Amazonas. En la avenida Amazonas llegan hasta el norte, hasta el Parque de los Recuerdos del Norte. Es una distancia de aquí más o menos, debe ser unos 8 o 10 kilómetros. Este es el centro del Parque Elegido. Ahí hay unos baños públicos, juegos para niños, ¿por qué no para adultos también? Para adultos que tienen alma de niños. Es un parque que se encuentra bien mantenido. No sé si ven el césped, se encuentra bien cortado y se le ve muy bien. En este parque también acostumbran a venir a hacer teatro de la calle los artistas de la calle, ¿no? Ahí hay unas barras para columpiarse. Algunos jueguitos. Y por esta calle vamos a salir nuevamente a la avenida Tarqui. Les hablé sobre la muerte de Eloy Alfaro. Aquí está la estatua y dicen que este es el lugar en el que partieron con el asesinato al general Eloy Alfaro. Ahí está en forma de llama. En forma de llama. En 1912 dicen que pasó esta situación. Ahí está en el centenario de la masacre de nuestro querido Eloy Alfaro, Medardo Alfaro, Flavio Alfaro. Y están algunos nombres, ¿no? Rendimos homenaje a su lucha, dice. Bueno, los que le mataron fueron, o cuenta la historia, que es el pueblo del Ecuador, de Quito, pero es, o de Ecuador, pero realmente son grupos políticos. Ahora que tengo conocimiento de muchas cosas que sucedieron aquí en Quito, son los grupos políticos los que en afán de usurpar poderes han logrado hacer muchas cosas, como asesinarle a este hombre que dicen que era un gran presidente. Yo no lo sé. Bueno, en la estatua no se le ve tan alto. Le descuartizaron, le quemaron. Miren, aquí hay para andar con las mascotas, pero también hay sus rotulitos: recoja los desechos de su mascota. Ese es un tema también. Mascotas con collar y correa, por favor, con collar y con correa. Hay personas que se hacen caso a eso, ¿no? Pero hay personas que no hacen caso. Si tenemos una mascota, realmente es una responsabilidad bastante grande. Hay que cuidarla. Hay que darle todos los cuidados que necesita.
Bueno, este es en sí el parque elegido. Espero que les haya gustado. Habían más especie de monumentos, algo así en este parque, pero parece que les han ido mermando, eliminando. Vamos a llegar a esta otra estatua y hasta ahí vamos a finalizar nuestro recorrido, nuestro tour por el parque El Ejido. Aquí dice que es señor Joseph Culver, 1871, Teodoro Wolf, 1892. Algo tiene que ver con el mundo. Alexander von Humboldt. Bueno, esa es la realidad.